Seguimos entonces con el temario de hoy. Este es uno de los temas que va a señalar Alberto Mastandrea. Es uno de los temas que para nosotros tiene mayor importancia práctica, porque es en general el profesional o es el empresario el encargado de atender las inspecciones fiscales. Y en las inspecciones fiscales tenemos que hay aspectos legales, hay aspectos constitucionales, hay aspectos reglamentarios y hasta aspectos penales que manejar. Con lo cual, uno de los aspectos centrales es el conocimiento de todas las normas del derecho que en definitiva terminan de asistir a los contribuyentes. Esta es la razón por la cual hemos incluido en el temario este aspecto. Quiero presentar entonces a Alberto Fabián Mastandrea. Muy buenas tardes, gracias. Le deseamos mucha suerte porque es su primera vez. Acá en FEGRA me refiero, ¿no? Así que mucha suerte en esta actuación. Alberto Mastandrea es contador público, egresado de la UBA y posee un grado en posgrado en tributación de la UBA. Trabaja en el estudio BDO Argentina hace más de 30 años. Empezó muy joven, ¿no? Obviamente. Y es socio a cargo del Departamento de Impuestos Ilegales en el estudio. Es además socio integrante del Comité de Dirección de BDO Argentina. Es profesor adjunto de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas en la asignatura Teoría y Técnica Impositiva 2. Es profesor, además de posgrado, de la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, y es profesor de posgrado en la Universidad de Salvador. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, es coordinador, además de la Comisión de Procedimientos Tributarios de la Asociación de Estudios Fiscales, es integrante de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. Como sabemos, es además autor de diversos libros, artículos, expositor y conferencista en términos de la especialidad. Suerte, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a FEGRA la invitación. Por supuesto, al doctor Humberto Bertaza. Para mí es un honor y placer poder compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, tal como anunciaba Humberto, el tema que me tocó a mí es un tema que, si uno lo mira desde lo que es el marco normativo, se van a dar cuenta que no es un marco normativo muy extenso en la ley de procedimientos, pero por las implicancias prácticas que tiene, el desarrollo doctrinario que tuvo la cuestión, la jurisprudencia en torno a todas las cuestiones que generan controversia, hace que fuera un tema que ocupó muchas horas de congresos, de simposios y de coloquios, con lo cual mi desafío es tratar de abordarlo con cierta profundidad en los próximos 50 minutos. ¿Está la presentación? Ok. Entonces, como para arrancar, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que ya la propia ley de procedimiento fiscal pone que las facultades del fisco son amplias. Las facultades del fisco son amplias. Y esta amplitud en las facultades se reconoce a partir precisamente de la teoría o de los principios de los frenos y contrafrenos. ¿Por qué esto? Bueno, precisamente porque el sistema tributario argentino reposa sobre la autodeclaración que hacen los propios contribuyentes y como contrapeso a eso, la ley le otorga al fisco amplias facultades para verificar si la determinación tributaria fue hecha correctamente. Ahora, una primera distinción que tenemos que hacer es que esto que de alguna manera la normativa reconoce como facultades amplias, no son facultades absolutas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de trazar un límite entre, de alguna manera, lo permitido y lo que está por encima de los derechos que le asisten al contribuyente. Como les dije, este es el marco normativo directo, específico, que está contenido en la ley 1183,
Por supuesto, si uno de alguna manera incorpora la ley de procedimientos administrativos, que es supletoria a la ley de procedimientos fiscal, algunos principios del derecho penales y algunos derechos constitucionales que hacen a la temática, ahí es donde comienza a complejizarse la cuestión. Yo voy a intentar abordar este tema desde un punto de vista práctico, entonces quisiera recorrer con ustedes los distintos hitos que se transitan a lo largo de una fiscalización, como para empezar a hacer un análisis, si se quiere, circunstanciado de cada uno de estos elementos. Por supuesto, una verificación arranca con una orden de intervención. Vamos a ver qué rol la orden de intervención, por qué se incorpora de alguna manera dentro del marco normativo. Vamos a referirnos a los requerimientos. En este punto, la cuestión que quiero destacar es dónde está el límite del fisco para justamente requerirnos o pedirnos información o documentación que obre en poder de los contribuyentes. ¿Cuál es el rol de los requerimientos dentro de lo que es el proceso de verificación y fiscalización? Me voy a referir a las actas, poder de las actas, importancia que tenemos que darle cuando suscribamos un acta, la atención que debemos tener al momento de firmarlas. Voy a referirme a algunas facultades extraordinarias que surgen dentro de este marco normativo en el proceso de verificación y fiscalización. Vamos a hablar de la importancia de tomar vista del expediente si estamos ante bien cuando la empresa que está sometida a un proceso de verificación. ¿Por qué creo que este punto es crucial? ¿Cuáles son las cuestiones controvertidas que se han suscitado cuando los contribuyentes quieren tomar vista del expediente? Por último, voy a referirme a algunos actos que transitan a lo largo de la fiscalización. Voy a referir a la prevista, voy a hacer mención al acuerdo conjunto voluntario, incorporación de la última reforma tributaria, pero que lamentablemente no está vigente al día de hoy, y por supuesto los actos administrativos que hacen al procedimiento determinativo de oficio, como es la vista y la determinación de oficio. Arrancamos entonces con la orden de intervención. Ustedes saben que la orden de intervención tuvo rango legal a partir de la reforma tributaria del año 2017. Por supuesto, el rol que tiene el proceso, para esto tenemos que referirnos a qué es la fiscalización. La fiscalización, desde lo que es la Constitución jurisprudencial, ha dicho que es el acto de intromisión legítimo más importante que tiene el Estado en la vida de los particulares. Es decir, es el acto de intromisión legítimo más importante. Como es el acto legítimo de intromisión más importante del Estado en la vida de los particulares, a partir de ese momento nosotros tenemos que tener derecho de defensa y en definitiva tenemos que tratar de que se respete. Sí. La verificación y la fiscalización. La verificación conceptualmente es cuando el fisco busca de alguna manera determinar que la obligación tributaria se declaró en su justa medida. Eso es verificación. La fiscalización apunta precisamente a verificar el cumplimiento de los deberes formales, que no por eso son un tema menor, ¿no? Después me voy a referir a esa cuestión. Pero digo, entonces, en este sentido, la orden de intervención justamente tiene por objeto poner en sobreaviso que ese contribuyente va a ser fiscalizado o verificado. Y acá es importante, entonces, detenernos en cuáles son los requisitos y qué información tiene que tener la orden de intervención. Porque una primera cuestión que tenemos que destacar es una determinación de oficio que no tenga... ¿Uso este? ¿Este no? Ok. Una determinación de oficio que
de alguna manera no tenga asociada una orden de intervención, va a ser una determinación de oficio nula de nulidad absoluta. Y esto, a partir de la reforma, ya dejó de discutirse. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe tener o que debe cumplir la orden de intervención? Y principalmente, el primer requisito es que se identifique al sujeto a verificar. Y no solamente que se identifique en cuanto a su nombre y apellido o la razón social y el quid, sino en qué rol se lo va a verificar. Si en el rol de contribuyente o en el rol de responsable por deuda ajena. Es decir, yo como socio de BDO puedo estar siendo fiscalizado como contribuyente o como responsable por deuda ajena. Y la orden de intervención me tiene que alertar bajo qué circunstancias voy a estar siendo verificado. Por otro lado, otra cuestión importante a tener en consideración es que la orden de intervención tiene que especificar qué tributos y qué periodos fiscales de alguna manera van a ser sometidos a verificación. Esto significa que si en el curso de una verificación que apuntaba al impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2019, me empiezan a pedir información del impuesto al valor agregado, del periodo fiscal 2019 u de otro periodo, bueno, yo legítimamente podría abstenerme de entregar esa documentación, porque no estoy sometido a verificación por ese impuesto y por ese pedido, pero por ese periodo. Es verdad que a veces uno, en la atención a la fiscalización, para evitar que además se nos abra una fiscalización por el IVA y por ese periodo fiscal, amigablemente entrega esa documentación para que no se abra otra orden de intervención que apunte a los impuestos que me están pidiendo sin orden de intervención. Pero en esta instancia es importante saber que si de eso derivase una determinación de oficio para el IVA, para el periodo fiscal 2019, es necesario que la orden de intervención esté abierta porque, bueno, de lo contrario, yo tendré argumentos para intentar declarar la nulidad respecto del IVA y respecto del periodo fiscal 2019. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos es, ¿todo acto de verificación o fiscalización requiere una orden de intervención? La respuesta es no. No todo acto de verificación requiere una orden de intervención previa. Hay excepciones que están contenidas en la propia ley de procedimiento fiscal y son las que están destacadas en rojo. Pero hay otras excepciones que fue construyendo la jurisprudencia como excepciones a notificar la orden de intervención. Por ejemplo, controles de facturación, controles camineros, inclusive hay antecedentes que en el conteo del personal no se requiere necesariamente que exista una orden de intervención de manera previa. Esto del conteo de personal es una de las excepciones más controvertidas, por lo menos por la doctrina. Requerimientos. Los requerimientos, entonces, era el segundo aspecto que quería abordar. ¿Cuál es la finalidad de los requerimientos? Básicamente, los requerimientos apuntan a ordenar y documentar toda la actividad de los inspectores a lo largo de la fiscalización. Y es el instrumento que tiene que utilizar el fisco para solicitarle información y documentación a los contribuyentes. Ahora, ¿dónde está el límite entre lo que se nos puede requerir o lo que tenemos derecho a no entregar en pos de las respuestas a esos requerimientos? Es uno de los temas más controvertidos en este punto. En primer lugar, los requerimientos y la información que se solicite debe ser conducente a descubrir la verdad material de lo que se está investigando. Si yo percibiera como asesor o como responsable del departamento de impuestos de una empresa que en un requerimiento se me está solicitando información que no hace a la cuestión fiscalizada, yo podría legítimamente oponerme a entregar esa documentación. Por supuesto, también la circular 916 es una circular muy vieja del fisco, estableció algunas
algunos lineamientos que debían respetar estos requerimientos formulados por los propios inspectores. Y en esa circular, una cuestión que surge con claridad es que la información que se le solicite al contribuyente debe ser la necesaria y útil a los fines del proceso de verificación que se esté transitando. Otra cuestión que surge de la jurisprudencia vinculada a los requerimientos es que en todos los casos se nos deben otorgar plazos razonables para contestar estos requerimientos. Y esto de los plazos razonables están en función a la información que se nos solicite al amparo de cada uno de ellos. Es decir, yo como contribuyente tengo derecho a pedir prórrogas, tengo de alguna manera por aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos, considerar que el plazo mínimo que me tienen que dar en cualquier requerimiento es de 10 días hábiles, pero aún así, cuando la información que se me solicite sea de gran volumen, como justamente los plazos deben ser razonables, yo podré pedir extensión de plazos y claramente el fisco no debiera negarse a otorgármela. Siempre nosotros lo que sugerimos en estos casos es responder los puntos que sean fáciles de responder, como para de alguna manera demostrar que hay vocación de cumplir y de tener un comportamiento transparente con la actividad de verificación, pero en aquellos puntos que requieran de alguna manera de mayor laboriosidad, bueno, pedir la prórroga. Se ha reconocido que el fisco no puede formular requerimientos abiertos. ¿Qué significa requerimientos abiertos? Y bueno, que me solicite, por ejemplo, todas las facturas de compra del ejercicio. Ese es un requerimiento abierto, porque hasta para cumplir con ese punto yo tendría que hacer trasladar documentación, seguramente tendría que disponer de una habitación muy amplia como para mostrarle todas las facturas de compra, y en este caso, justamente de la jurisprudencia, surge que el fisco no tiene derecho o facultades a emitir requerimientos abiertos. ¿Qué alternativas tenemos ahí? De inducir a que pidan una muestra, a que juntos elaboremos esa muestra y sí estamos a disposición de alguna manera cumplir con una muestra, pero no con el 100% del universo, cuando ese universo sea significativo. Otra cuestión importante es el secreto fiscal que le asiste a los contribuyentes que no estén sometidos a fiscalización. Muchas veces, cuando un contribuyente está sometido a verificación, nos piden documentación que pone de manifiesto información de otro contribuyente que tal vez no lo está. Ejemplo, nos piden un acta de directorio en donde se haya aprobado los honorarios del director que está bajo fiscalización. Pero puede ser que esa acta tenga información sensible de otro contribuyente, de otro director. Entonces, en ese caso, si nosotros por alguna razón no queremos entregar esa acta porque hay información fiscal de otro contribuyente no sometido a verificación, lo que podemos optar es pedirle a un escribano que de alguna manera transcriba el acta en el punto que le interesa al fisco, que dé fe que de esa acta surge tal información que es la que está buscando el fisco. Y de esa manera me abstengo de darle información que está amparada por el secreto fiscal de otro contribuyente que tal vez no está sometido a verificación y que tal vez si detectaran lo que dice de este otro contribuyente puede ponerlo en un problema. Otra cuestión a tener en cuenta es que el fisco está obligado a preservar la intimidad económica. Esto está dicho también en una instrucción general en la número 907, y esto de alguna manera reafirma que los únicos que pueden tener acceso al expediente son los funcionarios que de alguna manera se le adjudicó el cargo. Por eso es importante que si en la información que vayamos a suministrar hay datos de otros contribuyentes no sometidos a verificación, tenemos que atender a lo que dije recién. Por otra parte, que esto es muy común en la práctica,
no se ajusta derecho a que la AFIP o los inspectores nos obliguen a hacer tareas de auditoría en un proceso de fiscalización, que nos obliguen a hacer planillas, que nos obliguen a entregar la información bajo un formato que nosotros no tenemos o que nosotros no podemos lograr de manera rápida. Lo que dice la Ley de Procedimientos Tributarios es que el contribuyente de alguna manera tiene el deber de colaboración, pero ese deber de colaboración se agota en, de alguna manera, suministrar información o suministrar datos. Yo no tengo por qué, como contribuyente, hacer la tarea que le corresponde al fisco. Por supuesto, como todo, uno acá tiene que ser cuidadosos. Muchas veces nos conviene a nosotros como contribuyentes o a nosotros como asesores del contribuyente hacer esas tareas, porque tal vez si las hiciera el fisco, detecta situaciones que a nosotros no nos conviene que la detecten. Entonces, acá también siempre es importante ir manejando los derechos que tenemos como administrados en la medida que, bueno, esos derechos de alguna manera nos ayuden y no nos perjudiquen. Respecto a los plazos, ya hice alguna referencia, el plazo mínimo a otorgar debiera ser de 10 días hábiles. No siempre se respeta, pero sí siempre se respeta en general el pedido de prórrogas. Acá nuevamente insistimos en que en la medida que los datos sean fácilmente suministrables, se suministren y que se pidan prórrogas realmente de los puntos que tal vez llevan mayor trabajo. Siempre o muy a menudo se presenta esto de entender qué es aquella información que resulta inamovible del domicilio del contribuyente. Y en este punto hay que distinguir entre el domicilio legal y el domicilio fiscal y entender que no siempre hay identidad entre ambos domicilios. Lo que establece el Código Civil y Comercial es que los libros legales no pueden, de alguna manera, no nos pueden obligar a que lo traslademos del domicilio legal. Si quieren, de alguna manera, auditar los libros legales, es el fisco el que se tiene que acercar al domicilio legal del contribuyente que está bajo fiscalización. Pero sí lo que debemos conservar en el domicilio fiscal, y ahora vamos a ver por qué plazo, es las facturas, los documentos o los instrumentos que sustenten las operaciones económicas. Esa documentación sí tiene que estar en el domicilio fiscal del contribuyente y no en el domicilio legal cuando precisamente no exista identidad. Respecto de los comprobantes, ¿cuál es el plazo previsto para conservarlos? Bueno, si uno atiende a la ley, dice 10 años, en cambio, si uno analiza el decreto reglamentario de la ley de procedimientos, parece que son mucho más de 10 porque tiene en cuenta los 5 años de prescripción, de manera que de la forma en la que se cuentan los plazos de prescripción podrían llegar a ser 12 años. Lo cierto es que la ley dice 10 años y por lo general uno respeta los 10 años. No obstante, sí hay antecedentes jurisprudenciales que establecieron que cuando el acto económico tiene trascendencia tributaria por más de esta cantidad de años, por ejemplo, pensemos en un inmueble que amortiza 50 años, esa información sí tenemos que conservarla por el plazo en que proyecte de alguna manera incidencia fiscal. Lo mismo sucede con los quebrantos fiscales. Tal vez ustedes saben que la caducidad de los quebrantos es por el término de 5 años y entonces si quisieran fiscalizar la veracidad o la legitimidad de los quebrantos, puede ser que necesitemos información que de alguna manera exceda el plazo temporal de los 10 años y estas dos cuestiones fueron las únicas excepciones a los 10 años que establece la ley. Por otra parte, los sistemas de computación, según la Ley de Procedimiento Fiscal, debieran mantenerse operativos por 2 años luego de cerrado el balance comercial, es decir, que siempre tendríamos que tener operativos los 3 últimos años. El fisco tiene facultades para exigirnos de alguna manera
las copias de los soportes. Y en todos los casos, la información solicitada, como dije anteriormente, debe guardar relación con los fines perseguidos con la fiscalización. Como para ir terminando este bloque de requerimientos, tenemos que recordar que rige en esta materia el principio de informalismo, con lo cual en la medida que nosotros suministremos la información como las tengamos, el fisco no se puede de alguna manera, no puede adoptar una posición rígida de solicitarnos esa información con un formato determinado, porque precisamente este principio rige en favor de los administrados. Si queremos ampararnos como prueba documental en documentos extendidos por jurisdicciones, por extrañas jurisdicciones, si esos documentos son emitidos en idiomas distintos al español, tienen que ser traducidos al español por un traductor público, y si son extendidos en el exterior, debieran venir apostillados, salvo que lo certifique el propio cónsul argentino del país en el que se emitió el documento. Esto es importante porque muchas veces uno aporta el documento y el fisco podría cuestionar la validez de esa prueba si no se cumplen con estas condiciones. Las actas. Las actas, de alguna manera, cuando uno repasa toda la jurisprudencia que existe respecto a las actas, de alguna manera uno llega a la conclusión de que las actas hacen fe pública de lo que los inspectores, de alguna manera, hubieran anotado en las mismas. Esto hay que tomarlo en sentido restrictivo. Ustedes saben que esto de que hacen plena fe mientras que no se pruebe su falsedad ha sido una cuestión incorporada a la Ley de Procedimiento Fiscal a partir de la última reforma, pero tenemos que ser claros respecto de qué es lo que hace plena fe un acta. Y acá precisamente lo que tenemos que distinguir es que de lo que hace plena fe es de las cuestiones de hecho que hayan pasado en presencia de los inspectores. Es decir, si en un acta hay un criterio de interpretación y hay una descripción de hechos, el criterio de interpretación, por supuesto, no tiene plena fe porque es un criterio de interpretación. Pero si hay descripciones de hechos formuladas por los inspectores, eso, salvo que podamos acreditar que ha sido falso, sí es lo que tiene fe pública. Por eso es importante, antes de firmar un acta, leer con atención, porque una vez que está firmada, entonces le damos, de alguna manera, le estamos convalidando la calidad de instrumento público. Ahora, si en esa acta nosotros no estamos de acuerdo con lo que los inspectores volcaron, también tenemos el derecho a que ellos, de alguna manera, reabran el acta y dejen asentado la afirmación que el contribuyente quisiera exteriorizar en ese momento. Y esto es importante, es decir, si no estamos de acuerdo con lo que el inspector está transcribiendo en el acta, antes de cerrar el acta es el momento para pedirle que incorporen lo que de alguna manera nosotros consideramos importantes. Luego también se reconoció el principio de asistencia por parte del contribuyente, en el sentido de que no se le puede exigir ninguna afirmación sin que estuviera el asesor fiscal, es decir, el contribuyente acá podría negarse a declarar pidiendo que esté presente su asesor fiscal, y hasta que no esté presente su asesor fiscal, de alguna manera no se le tome la declaración. Con relación a otro tema que tiene importancia en las facultades de verificación y fiscalización, tiene que ver con lo que nosotros denominamos facultades extraordinarias a las que el fisco puede apelar en este proceso. Como su nombre lo indica, son extraordinarias, se tienen que verificar las circunstancias de hecho y de derecho que cada una de estas facultades de alguna manera contemplan para poder aplicarlas. La primera tiene que ver con la facultad que tiene la AFIP de clausurar preventivamente un local. Pensemos que la clausura preventiva
aún con la reforma se modificó y sin embargo de alguna manera se desoyó toda la jurisprudencia que había en torno a la clausura preventiva. La clausura preventiva se consideró por la justicia como inconstitucional porque precisamente vulnera el derecho de defensa, la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, con la reforma fiscal de alguna manera no se incorporaron esos precedentes para corregir el procedimiento, porque justamente acá lo que se critica es que el fisco tenga la facultad de clausurar sin que intervenga el juez natural para verificar que realmente la sanción de clausura le corresponde al contribuyente. Es cierto que en el último tiempo el fisco no ha intentado de alguna manera ejercer estas facultades precisamente por toda la jurisprudencia que había atacado esta facultad, pero lo que nos pareció a nosotros es que la verdad que se omitió un momento muy importante como fue la reforma para precisamente adaptar esta figura a lo que la jurisprudencia de alguna manera había convalidado. Por otra parte, una figura que también generó preocupación doctrinaria es la que se conoce como el agente federatario o el inspector encubierto o el inspector camuflado. Recuerden que esta figura es aquella que le permite al fisco, sin de alguna manera presentarse como inspectores de la AFIP, presentarse como consumidores legítimos para verificar precisamente cuál es el cumplimiento a las obligaciones del régimen de facturación que tenga el comercio o el prestador de servicio que se esté verificando. Acá lo que tenemos que tener presente es que la doctrina de alguna manera atacó esta figura porque principalmente se consideró que no era ético que el Estado se camufle para verificar a los contribuyentes. Sin embargo, la jurisprudencia en los casos en los que se discutió la convalidó. La convalidó, pero siempre que de alguna manera se haga un uso con justamente el cumplimiento estricto de las disposiciones que autorizan a la figura del agente federatario. ¿Y cuáles son los requisitos para que el agente federatario se pueda verificar en la realidad de los hechos? En primer lugar, lo que es necesario es que haya autorización por parte del juez administrativo. Es decir, debe haber un acto administrativo suscripto por el juez administrativo que autorice el empleo de esta figura del agente federatario. Pero además, otro requisito que fue el que de alguna manera generó que en muchos casos se cayera el proceso es que el contribuyente debe registrar antecedentes. Debe registrar antecedentes. Y la jurisprudencia precisamente hizo como, le dio mucha importancia a que la expresión esté de alguna manera redactada en plural. Esto significa que con un solo antecedente en el contribuyente al que se le está intentando aplicar, la figura no alcanzaría. Tiene que tener más de un antecedente en su contra como para que el juez administrativo convalide la aplicación o la autorización de actuar como inspectores encubiertos. Y otra cuestión que ha sido de alguna manera reprochada por la jurisprudencia es que nunca las denuncias anónimas pueden justificar por parte del fisco el empleo de esta figura, porque las denuncias anónimas de alguna manera no serían viables como para fundar precisamente la existencia de antecedentes fiscales. Por supuesto, sí. Bueno, una denuncia que no fuera anónima sería que en definitiva que el consumidor dé sus datos, sería un antecedente. Otro antecedente pueden ser procesos similares que hayan transitado por el mismo contribuyente, por ejemplo, procesos de clausuras, pero no
las preventivas, sino las clausuras que tienen todo que permiten ejercer el derecho de defensa de manera previa. Ese es otro antecedente que se tomó como válido, pero de ninguna manera, porque el fisco en muchas instancias intentó justificar el empleo de esta figura con denuncias anónimas, y esto es lo que no, por suerte no prosperó. Como facultades extraordinarias también, bueno, el fisco puede solicitar el auxilio inmediato de la fuerza pública, puede solicitar orden de allanamiento. Por supuesto son casos extremos y en esto de las órdenes de allanamiento, sí lo que se estableció a través de la jurisprudencia existente es que no necesariamente se debe tener una sospecha de evasión. En tanto un contribuyente niegue el acceso a las facultades de verificación o de alguna manera restrinja o impida que se lo fiscalice, el fisco podría pedir, si lo funda, una orden de allanamiento. Por supuesto, se debe especificar el domicilio, el momento del allanamiento, y también otra cuestión a tener en cuenta, que si uno transita por un allanamiento, lo que es importante es que el allanamiento no necesariamente convalida el secuestro de la información. Y esto también la jurisprudencia lo ha remarcado. Una cosa es el allanamiento y otra cosa es el secuestro. Si el fisco quería secuestrar información, debió haberle solicitado también al juez interviniente que autorice el secuestro de la documentación. Ustedes saben que en la orden de allanamiento siempre fue, esta orden de allanamiento, la posibilidad de otorgarla, siempre fue interpretada de manera restrictiva, precisamente por el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Hay mucha jurisprudencia que entiende que, en definitiva, la presencia, el ingreso y la permanencia de los inspectores debe ser, de alguna manera, convalidada por el propio contribuyente. Muchas veces nos ha pasado en la práctica que los inspectores quieren hacer un relevamiento de personal y se quieren apersonar a donde trabaja cada uno de los empleados, o inclusive si por ejemplo, en un restaurante quieren ir a la cocina, quieren de alguna manera recorrer todos los espacios. Lo que tenemos que tener presente es que el domicilio lo controla el contribuyente, porque de lo contrario eso se podría considerar como que se está violando el derecho al domicilio, con lo cual es válido que hagan este inventario o pidan información a los empleados, pero esa actividad la tenemos que organizar nosotros como dueños del domicilio o como asesores del cliente que está sometido a un proceso. Le podemos decir al fisco: mira, yo te reservo esta sala y te voy a ir mandando uno a uno los empleados para que vos le preguntes lo que quieras, pero no te permito que vos te acerques al lugar donde cada uno de ellos trabajan, porque no nos parece procedente. Y esto es importante y ha sido de alguna manera también convalidado por los antecedentes que han discutido esta facultad. Otra cuestión que nació en un origen con una resolución general y que después, de alguna manera, la reforma tributaria la ha incorporado en las facultades que tiene el fisco, es la posibilidad de que la administración adopte o disponga medidas preventivas para evitar la evasión o la consumación de maniobras de evasión. ¿Cuáles son esas medidas preventivas? Son particularmente tres: la cancelación de la inscripción, no autorizar la emisión de comprobantes e inhabilitar la realización de determinados actos de comercios. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto de estas medidas preventivas? En primer lugar, lo que se cuestiona si son medidas preventivas o reales sanciones que está de alguna manera imponiendo el fisco si quiere hacer uso de estas medidas preventivas. Si uno llegara a la conclusión de que estos son verdaderas sanciones y no medidas preventivas, uno puede de alguna manera apelar a todos los principios del derecho penal para que de alguna manera acotar esta posibilidad. Ahora, la otra cuestión que se discute respecto de estas medidas preventivas, por cierto muy criticada por la doctrina,
es que el fisco no tiene un plazo temporal para hacer cesar esas medidas preventivas. Por ejemplo, puede no autorizar la emisión de comprobantes, pero ¿por cuánto tiempo? Eso no está dicho. Y como es de alguna manera una incorporación nueva a la ley de procedimiento fiscal, bueno, va a ser algo que seguramente en los próximos años se va a estar discutiendo, porque no le asiste razón al fisco para que cualquiera de estas medidas preventivas, que por supuesto son loables en la medida que intenten evitar la consumación de evasión, de alguna manera las propague en el tiempo. Porque nosotros ya hemos tenido experiencia con facultades similares, donde luego en la práctica se van distorsionando y el fisco hace un uso abusivo de las mismas. Lo que tenemos para compartir con respecto a las medidas preventivas es que la única que se puede apelar con efectos devolutivos, es la cancelación de la inscripción del contribuyente, es decir, la cancelación de la quit. Pero el resto de las medidas, el fisco podría adoptarlas de alguna manera, sin que el contribuyente tenga el derecho a apelar con efectos suspensivos. Podría apelarlo, pero la norma habla de que la apelación tiene efectos devolutivos. Esto significa que el acto no se suspende, es decir, mientras que se esté discutiendo, la medida preventiva va a estar de alguna manera en acción. Por supuesto, lo que acá uno podría discutir es cuándo son procedentes, cuándo se está intentando evitar una maniobra de evasión o cuándo de alguna manera alguna de ellas es un acto extremo que el fisco lleva a cabo sin el cumplimiento de la disposición normativa. Vista del expediente. En la vista del expediente, uno lo primero que tiene que saber es que nosotros como administrados tenemos el derecho del acceso al expediente. Tenemos que saber que a lo largo de una verificación no controlamos todas las tareas que ejecuta el fisco, porque muchas tareas que ejecuta el fisco es recabar información de terceros y por supuesto ahí no tenemos injerencia. Entonces, ese es el momento para de alguna manera tomar contacto con todas aquellas tareas que el contribuyente al que estamos asistiendo no controló. Por otra parte, es importante el derecho al acceso al expediente, porque en definitiva va a poner de manifiesto cuál es la prueba documental o de qué información se va a valer el fisco para, de alguna manera, construir la pretensión fiscal que intente construir. Esto es un tema muy importante porque de allí sabré si tiene o no elementos probatorios el fisco para, de alguna manera, ir contra la construcción de la obligación tributaria que el fisco pretenda. Por otra parte, es el momento en que nosotros tenemos que revisar si el fisco actuó con apego a la normativa vigente. Muchas veces, las construcciones que hace el fisco respecto de la obligación tributaria es correcta, pero como no actuó con apego a las normas, se sobrevienen nulidades que hacen caer la determinación de oficio. Y estas nulidades, de alguna manera, se levantan cuando uno analiza el expediente. Si no analizamos el expediente, es muy posible que no podamos advertir de alguna manera su existencia. Por supuesto, lo que se ha discutido es si el contribuyente tiene derecho al acceso al expediente en el mismo momento en que se notifica la orden de intervención. Ustedes saben que la orden de intervención, cuando nos es notificada, seguramente hay toda una tarea previa del fisco, ya sea por tareas de inteligencia o como consecuencia de que los ciertos parámetros no cerraban, el fisco carga la fiscalización, es decir, hoy por hoy es muy poco probable que una verificación sea al azar. Vienen encaminados a levantar algún ajuste por algún antecedente que tienen. Justamente en cuanto nos llega la orden de intervención, uno puede tomar contacto para saber qué es
o qué es justamente lo que van a levantar como obligación tributaria no declarada. Bueno, el fisco tiene algunos antecedentes que sostiene que hasta que no se notifique la vista, el contribuyente no tendría derecho a exigir la vista del expediente. Para mí, desde el punto de vista legal, esto no es así. Nosotros tenemos acceso, no solo por las normas del derecho administrativo, sino también por las normas del habeas data. Tenemos derecho a tener acceso a un expediente que tenga información personal del contribuyente que estemos asistiendo. En general, en la práctica, el fisco no suele negarse. Muchas veces dice, mira, yo te voy a dar copia de los elementos que tengo, pero ahora no te puedo dejar tomar vista del expediente. Muchas veces esto sucede en el caso de facturas apócrifas, que no nos quieren dar acceso al expediente porque dicen tener información que es reservada o que no puede ser pública. Pero por lo general sí lo que nos dan es una fotocopia de los elementos por los cuales presumen que ciertos proveedores con los que hemos operado son apócrifos. Estas discusiones se dan muchas veces en ese ámbito. Bueno, el informe final de inspección también es un... Sí. Le doy el micrófono yo. Sí, ¿es válida solamente la notificación por ventanilla electrónica? Si es válida la notificación por domicilio fiscal electrónico del inicio del inicio del proceso. A ver, si la orden, todas las notificaciones, hoy el domicilio fiscal electrónico es domicilio fiscal constituido y toda la jurisprudencia va en ese sentido. De hecho, ya hay unanimidad en las salas del Tribunal Fiscal que cualquier acto administrativo puede ser notificado en el domicilio fiscal electrónico. Hay ciertos actos que por normativa no lo pueden hacer, por ejemplo, una ejecución fiscal, pero eso es porque ya interviene un juzgado, pero el resto todo lo pueden hacer por domicilio fiscal electrónico. Uno lee la normativa vigente, lee la resolución y pareciera que no todo acto de alguna manera debieran notificar por el domicilio fiscal electrónico, pero hoy el criterio que tiene el fisco y con el acompañamiento del Tribunal Fiscal en todas sus salas, hasta una determinación de oficio podría ser notificada en el domicilio fiscal electrónico. Bueno, como les decía, también es importante tomar vista del informe final de inspección. El informe final de inspección también pone de manifiesto de alguna manera fortalezas o debilidades respecto de la construcción de la obligación tributaria que se hubiera hecho. Y por último, como último bloque, como para ir cerrando, las previstas y los actos administrativos que pueden desenvolverse a lo largo de la verificación y qué cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, ustedes saben que la prevista no es un acto administrativo y como no es un acto administrativo no tiene fuerza vinculante entre la administración y el administrado. De manera que una prevista es una pretensión exclusivamente elaborada por los inspectores que con intervención de un juez administrativo podría modificarse. Si no es acto administrativo y no goza de estabilidad, ¿cuál es el propósito? Y bueno, el propósito precisamente es que si el contribuyente acepta la pretensión en ese momento, se reducen automáticamente las sanciones que le puedan resultar de aplicación. Pero tenemos que saber que si nosotros hemos convalidado el ajuste de inspección en esa instancia, pueden en cualquier momento venir de nuevo con otro ajuste, porque en definitiva no logramos la estabilidad que tiene un acto administrativo porque no lo es. Es un acto preparatorio. Otra cuestión a tener en cuenta como otro acto que puede sobrevenir a lo largo del proceso es el acuerdo conclusivo voluntario. El acuerdo conclusivo voluntario también es una incorporación que se hace con la reforma tributaria del año 2017.
El acuerdo conclusivo voluntario, que así se denomina en nuestro país, en su esencia es positivo porque es un instrumento tendiente a disminuir los conflictos, es decir, tratando de preservar que no todo escale a un conflicto con la administración, buscar un esquema compositivo entre el contribuyente y la administración. En otros países el acuerdo conclusivo voluntario tuvo efectos positivos importantes, pero con una salvedad. El órgano colegiado que interviene en los acuerdos en aquellos países que fueron exitosos son, de alguna manera, personas o funcionarios que no dependen del propio organismo recaudador. Y en nuestro país, tal como está formulado el acuerdo conclusivo voluntario, el órgano que va a intervenir en la fórmula compositiva son funcionarios de la AFIP. Entonces, ahí lo que se duda es que realmente tengan ganas o tengan voluntad o tengan vocación para llegar a un acuerdo amistoso. Por supuesto que no toda circunstancia controvertida puede derivar en un acuerdo conclusivo voluntario. La ley establece en qué supuestos, pero bueno, lamentablemente esto no está vigente porque falta toda la reglamentación y porque además faltan instrucciones internas, que algunas de ellas están trabajadas, pero no están finalizadas. La vista, que es el primer acto administrativo en el proceso determinativo de oficio, esto ya sí es un acto administrativo, tiene fuerza vinculante entre la administración y el administrado. Como tiene fuerza vinculante, una vez que fue notificado, solo en pocas circunstancias puede ser modificado. Por lo tanto, es importante muchas veces definir estratégicamente en qué instancia de la fiscalización me conviene aceptar el ajuste fiscal. Por ejemplo, si detectaron todo lo que debían detectar de ese periodo y de ese impuesto, tal vez me conviene convalidar el ajuste en la prevista, porque si bien sé que no es un acto administrativo que de alguna manera le da fuerza vinculante, como sé que lo único que se podrían haber llevado lo detectaron, bueno, puedo aceptarlo como para que se disminuyan las sanciones que resulten de aplicación. Ahora, cuando detectaron solo una parte del problema, y tal vez ahí me conviene aceptar el ajuste de fiscalización en la vista y no en la prevista, porque la vista ya sí es un acto administrativo que para modificarlo debe cumplirse determinados requisitos muy restrictivos. Por supuesto, tanto en la vista como en la determinación de oficio deben existir todos los antecedentes de hecho y de derecho con los que el fisco intente valer la construcción de la obligación tributaria que esté notificando. En la determinación de oficio, para que de alguna manera se ponga de manifiesto que el contribuyente ejerció el derecho de defensa, el fisco tiene que hacerse cargo de cada uno de los argumentos con los que el contribuyente intentó defenderse y tiene que merituar las pruebas de alguna manera ofrecidas y acompañadas. Si el juez administrativo de alguna manera en la determinación de oficio no se hiciera cargo de esas pruebas, uno podría considerar que se ha vulnerado el debido proceso adjetivo. Y por último, una cuestión a considerar es que en todo proceso determinativo de oficio en la que el juez administrativo que actúe no sea abogado, tiene que existir un dictamen jurídico previo. Es decir, por ejemplo, si el juez administrativo es un contador, para que la determinación de oficio no sea nula, de nulidad absoluta, debe existir este dictamen jurídico previo. Este es un aspecto que por lo general el fisco en los últimos tiempos respeta. En el pasado muchas causas de alguna manera se declararon nulas por la falta de este dictamen jurídico. Lo que se discute por estos tiempos es si el juez administrativo no abogado tiene que acatar necesariamente el dictamen jurídico previo o de alguna manera solo solicitándolo, aun cuando se aparte, de alguna manera la determinación de oficio es legítima. En general lo que se está considerando
es que lo único necesario es que se solicite ese dictamen jurídico previo y que el juez administrativo podría apartarse de las conclusiones de ese dictamen jurídico previo. Es algo que, bueno, hoy por hoy es controvertido, pareciera que la línea que se está intentando seguir es esta, por supuesto, en la medida que el juez administrativo justifique la razón por la cual se aparte, pero no necesariamente debe seguir a pie juntillas lo que diga el dictamen jurídico previo. Luego tenemos la caducidad del proceso. La caducidad del proceso de determinación de oficio puede darse cuando precisamente luego de contestada la vista exista justamente 90 días sin que de alguna manera el fisco se pronuncie. Entonces, si nosotros respondimos a la vista y hay 90 días hábiles en la que el fisco no responde a la determinación de oficio, podemos pedir un pronto despacho, podemos interponer un pronto despacho y a los 30 días de interpuesto ese pronto despacho, 30 días hábiles, sin que respondan o sin que concluya de alguna manera o sin que se notifique la determinación de oficio, habrá caducado el proceso. Muchas veces no es lo habitual pedir la caducidad del proceso, porque muchas veces uno teme a que si apuramos a los inspectores tomen decisiones equivocadas con tal de que no se produzca esta causal de caducidad. Pero en muchas situaciones, cuando por ejemplo estamos en un contexto de moratoria o cuando la compañía está transitando un proceso de venta y está en una determinación de oficio, es importante tener en cuenta esta herramienta porque podemos llegarla a necesitar. Por último, la modificación de la determinación de oficio. La modificación de la determinación de oficio, como es un acto administrativo, está de alguna manera normado en qué supuestos limitantes puede modificarse ese acto administrativo. Son los que ustedes están viendo en pantalla. Y como para respetar el tiempo y dar por finalizada esta charla, como conclusión, de alguna manera compartir que el debido proceso adjetivo, que es un derecho que nos asiste como administrado, debe respetarse desde el primer día en que de alguna manera nos notifican la orden de intervención. De alguna manera no respetar el debido proceso adjetivo puede generar que, en definitiva, todos los actos posteriores se impregnen de la ilegitimidad que se observó y como consecuencia de ello se caiga todo el proceso. Por eso es tan importante, de alguna manera, tener claro cuáles son los derechos que nos asisten, tomar vista del expediente, porque muchas de estas cuestiones se ponen de manifiesto en esa instancia, y pensar que, como dije al principio, si bien las facultades del fisco son amplias, no son absolutas. Bueno, muchas gracias por la atención. Y quedo abierto a las preguntas. Gracias Alberto. Quería, antes de pasar con las preguntas, recordar que en realidad todo lo que ha hablado Alberto se refiere a la inspección impositiva y no necesariamente a la de seguridad social. Claro. Esto es porque si bien en seguridad social hay normas comunes con las impositivas, hay otras que son propias de seguridad social, con lo cual el régimen es un poco distinto. Por eso que hoy Alberto se ha referido estrictamente a la parte impositiva. Y como habíamos adelantado antes, está claro que lo que se ha tratado de dar es un pantallazo de todas las normas que los profesionales deberían conocer para atender una inspección. No para resistencia a la inspección, ¿no? Sino conocer todas las normas. De acá la empresa con el asesor elabora una estrategia de defensa que deberá hacerla en cada caso, de acuerdo con las circunstancias, y en base a eso va utilizando las normas. Yo quería repasar algunos temitas, Alberto, porque hay algunos aspectos que me parece que se han impuesto por costumbre y que no son aspectos que están
legalmente correctos, ¿no? Y quiero empezar con el comienzo. O sea, cuando comienza una inspección, el tema del acceso al domicilio. Hizo alguna referencia ya Alberto sobre esto, obviamente porque acá hay un principio constitucional, nada menos, que es el principio de la inviolabilidad de domicilio, ¿no? Entonces, el inspector no puede entrar tranquilamente al domicilio del contribuyente. Justamente la excepción a eso es la orden de allanamiento, pero la orden de allanamiento la da un juez. Y por lo menos en el orden de la ciudad de Buenos Aires, hemos visto que últimamente los jueces que antes daban los allanamientos en materia tributaria, que son los contenciosos administrativos federal, prácticamente no están dando orden de allanamiento. Y como esto lo conoce el fisco, entonces el fisco recurre, como en muchas cosas, a una pirueta para lograr el allanamiento. Y esta pirueta es basarse en la ley penal tributaria, porque la ley penal tributaria tiene un artículo que es el 21, que son las medidas de urgencia. Entonces, con las medidas de urgencia y en la idea de que hay ciertos elementos fácticos que podrían inducir a un delito, bla, bla, se le pide al juez, pero ya penal, se le pide el allanamiento a los contribuyentes. Esta medida a veces le resulta, a veces no le resulta, pero quiero decir con esto que ha cambiado un poco la situación que normalmente teníamos con los allanamientos. Bueno, y vuelvo entonces al tema del acceso al domicilio. En general, el contribuyente, el profesional, cuando viene a una inspección, le da una entrada libre sin ningún problema al inspector. Pero no solamente por el hecho de convenir un lugar, la oficina, para poder llevar adelante la inspección, sino más de una vez los inspectores alegremente recorren las instalaciones del contribuyente. Esto está absolutamente prohibido. Y aquí es donde vienen lo que yo digo los usos y costumbres, ¿no? A veces el profesional desconoce justamente estas normas. Fíjense que la norma que desconoce es una norma constitucional, es el artículo 18, la inviolabilidad del domicilio. Y esto es lo que da origen a toda esta discusión. Desde este punto de vista, creo que un punto, Alberto, no sé vos qué pensarás, un punto importante que debe decidir el contribuyente con su asesor en la estrategia, en cada caso concreto, porque cada inspección es distinto, cada situación es distinto, es qué temperamento, en definitiva, va a adoptar la empresa. Es decir, si lo va a dejar entrar libremente, si le va a solicitar la orden de allanamiento, porque la orden de allanamiento tiene una garantía superior. Claro. Que quien está con todo el control de la verificación es un juez. Esta es la diferencia con una inspección. ¿Qué criterio te parece que acá podemos hablar sobre este tema? Bueno, por supuesto depende de cada verificación. Nosotros tratamos de, en todo momento, cuando atendemos una verificación, controlar muchísimo el domicilio, es decir, que los inspectores de alguna manera estén circunscriptos a un espacio y tal vez un espacio no tan cómodo, pero a un espacio en sí, y recurrir a la orden de allanamiento, es decir, negar el acceso cuando entendemos que, bueno, precisamente si actuamos de alguna manera, de manera transparente y aportando toda la documentación, puede derivar una causa penal. Entonces, claro, ahí es como que nos ponemos más estrictos y solicitamos, de alguna manera, ponemos límites a... Claro. Acá hay mucha gente joven, que hay cosas que quizás la leyeron, pero que no la vivieron, ¿no? Y había una época en la administración tributaria que había una sección que tenía la administración tributaria que se llamaba los intocables. En realidad, la denominación de este área era área de auditoría fiscal, pero se hicieron llamar los intocables en el sentido que se daba a tratar de conocer que había que pagar porque no había ningún arreglo, de ahí los intocables. Eso era en teoría, ¿no? Bueno, lo cierto es que fíjese cómo se aplicaba este criterio. Venían los inspectores, venían con un acta que ya estaba redactada, donde el contribuyente le daba lugar a acceder al domicilio.
Y lo firmaba el contribuyente e inmediatamente entraban y jamás pedían ninguna orden de allanamiento. Esto es lo que se utilizaba en ese momento. ¿Saben cuál era el problema? Que junto con esto estaba la gendarmería. Y la gendarmería actuaba en forma coercitiva. Y el contribuyente, no sabiendo qué iba a pasar, firmaba. Entonces yo creo que de acá nosotros tenemos que sacar una conclusión. El acceso de los inspectores a la empresa tiene que ser corroborado en forma manifiesta por el contribuyente y en forma expresa y sin ningún tipo de coerción. Esto es lo que debe pasar, para lo cual el contribuyente, ¿qué es lo que tiene que pedir? La orden de intervención, el inicio de la inspección y dejar justamente constancia de esto. Hago este comentario porque normalmente este es un tema que nunca nadie lo consulta. Y los inspectores entran alegremente y recorren alegremente el domicilio sabiendo que están en falta. El segundo tema, que también lo habló, me pareció muy interesante por los aspectos prácticos que nos bajó Alberto, es el tema de las actas de inspección. Porque otro de los temas que vemos en la práctica, las actas de inspección parecería que tienen un dueño, que son los inspectores. Entonces el inspector, como es el dueño, pone lo que quiere y desecha lo que no quiere. Esto es un grave error. El funcionario, el inspector, es un funcionario de administración tributaria. Y la obligación en el acta es dejar constancia de todos los elementos que se pueden presentar. Y a esto quiero agregar otra cosa. El funcionario de la administración tributaria no tiene facultades legales para hacer preguntas al contribuyente acerca de determinado tipo de situaciones que tiene que lograrlo de otra manera. El único testimonio básico y válido es el que se hace ante la justicia. Esto lo comento porque muchas veces cuando nosotros vemos antecedentes administrativos, vemos que hay una aseveración que hace el contribuyente y que después en una instancia contenciosa judicial dice otra. Y el fisco dice, no, pero acá está la inconsistencia. No hay ninguna inconsistencia. Esa información que le sacaron en un acta no es válida. Y la única validez lo da la actuación judicial. Este es otro aspecto que creo que se desconoce también en la práctica. Por lo tanto, como bien lo dijo Alberto, cuando el contribuyente no está de acuerdo con alguna situación, tiene que hacerlo saber y tiene que obligarlo al funcionario que vaya al acta, porque justamente ahí habrá preconstituido la prueba. Hay otro tema que también me parece muy importante, el acceso a los sistemas informáticos de los contribuyentes. Esto se da bastante, se da en nuestro sector, bastante. Y también acá hay una situación donde el inspector comienza la fiscalización y dice, bueno, ahora quiero acceder a los sistemas informáticos, hablan del sistema, quiero ver lo que hay, o si no me lo llevo, saco una copia, me llevo el sistema. Esto es absolutamente inválido. Esto lo dijo muy bien Alberto. Cuando el juez da la orden de allanamiento, en realidad hay dos cosas. Es la orden de allanamiento para poder acceder al domicilio y la orden de secuestro de la documentación que el juez ordenó en la medida que lo ordene. Si esto el juez, esta segunda parte no lo ordena, no tiene ninguna posibilidad de secuestrar ningún tipo de información el inspector. Este es otro tema que se nos presenta en la práctica, ¿no? Totalmente. Bueno, el otro tema que nos toca a todos muy de cerca como profesionales. Estamos observando últimamente estas oleadas que nos van haciendo los funcionarios de la AFIP, donde le mandan un requerimiento a un profesional, a un contador, y le dice que dado que se está fiscalizando a tal empresa, que se piden los papeles de trabajo que justifiquen la declaración jurada que el fisco sabe que la hizo Alberto Mastandrea. Entonces le piden los papeles de trabajo. Esta es una información que es absolutamente reservada al profesional y que queda en el ámbito del secreto profesional. Y acá no tiene ninguna facultad el fisco para poder acceder a ese material. Lamentablemente, nosotros vemos en la práctica
que más de un profesional desconoce esto, o que conociéndolo le asiste el miedo. Y si no se lo entrego, ¿qué me va a pasar? Y prefiero entregárselo. Bueno, acá es donde empezamos todo de nuevo. Este es el derecho del contribuyente. Después el contribuyente hará lo que le parezca, pero indudablemente hay un tema de secreto profesional. Totalmente. Y es más, si el profesional entrega esa información, puede ser denunciado por su cliente por el delito de encubrimiento del Código Penal, porque es responsable de esa entrega por haber violado el secreto profesional. Fíjese hasta dónde llega este aspecto. Bueno, el otro tema que a veces en la práctica se maneja también en forma bastante flexible es el uso de la clave fiscal. El uso de la clave fiscal. Entonces, acá lo que podríamos preguntarnos, ¿cuál es la responsabilidad que se deriva del uso de la clave fiscal? ¿Qué pasa si un contador tiene la clave fiscal y como consecuencia de eso presenta declaraciones juradas de sus clientes? Yo quiero anoticiarlos de este tema porque últimamente ha habido una jurisprudencia muy interesante en la parte contenciosa y en la parte penal. En la parte contenciosa los tribunales vienen sosteniendo, y básicamente el Tribunal Fiscal viene sosteniendo, que aquella persona que tenía el uso de la clave fiscal, en principio tiene responsabilidad solidaria, porque es una de las formas que se le atribuye justamente ser representante de la sociedad. Fíjense este detalle. Y peor todavía en materia penal, que es lo que vienen diciendo los jueces penales. Cuando se atribuye la responsabilidad penal a un representante de la empresa o a un contador como partícipe primario, porque no puede ser otra cosa, en ese caso, una de las razones por las cuales se le atribuye esa responsabilidad penal es por el uso de la clave fiscal y a través de eso con la presentación de la declaración jurada. Así que este es un tema que me parece que es muy delicado y que tenemos que verlo quizás no con la flexibilidad que lo vemos en la práctica, ¿no? De hecho, discúlpame Humberto, de hecho una doctrina jurisprudencial que se está consolidando es que incluso el administrador de la clave fiscal es responsable solidario. Y muchas veces cambiamos al directorio, cambiamos al presidente y nos olvidamos de quitarle el rol de administrador. Claro. Y con la clave de él, que dejó de ser presidente, seguimos presentando las declaraciones juradas de la compañía y se está consolidando una jurisprudencia que dice que el responsable de esa declaración jurada no es el directorio vigente al momento de la comisión del ilícito, sino el director que presentó, que se usó su clave fiscal para presentar la declaración jurada. Tal cual. Esto es un tema... Eso es muy importante porque esta línea jurisprudencial viene señalando que los responsables solidarios no son solamente aquellos representantes legales que tienen un mandato legal por ser, por ejemplo, el socio gerente o el director de una sociedad o lo que fuera, sino aquel que desde el punto de vista fáctico, o sea, de los hechos, se prueba que es administrador. Y como bien decía Alberto recién, hemos visto muchos casos donde nos olvidamos no solamente de eso, sino nos olvidamos de sacarle el poder, nos olvidamos de sacarlo de la autorización en el banco, y esto es lo que levanta la AFIP. Claro. Dice, no, pero usted ya no es más director porque vendió las acciones inclusive, ¿no? Sí. Pero resulta que en los hechos que se están cuestionando, era administrador de la clave, tenía poder y no se lo excluyeron, no se lo revocaron, tenía el uso de la firma en el banco, o sea, indudablemente se daban todos los elementos para decir que había una responsabilidad solidaria, ¿no? Bueno, la misma línea que vos mencionás también existe en materia penal, pero para otra cosa, mucho más grave, ¿no? Que es para atribuir la responsabilidad penal. El tema de la vista es otro aspecto que me pareció muy interesante que señaló Alberto. La vista, no la vista de las actuaciones administrativas de determinación de oficio, sino la vista de la inspección. Y acá aparece otro aspecto de donde yo creo que muchos profesionales desconocen este tema. Porque
la administración tributaria está obligada a dar vista, más allá de lo que digan algunos inspectores, está obligada a dar vista de la inspección. Obviamente la administración tributaria tiene dictámenes, tiene instrucciones, en el sentido que esa vista no alcanza a la tarea de investigación. Como bien decía Alberto, la parte de investigación es previa a la fiscalización y de ahí nace la fiscalización. Todo lo que elaboró investigación, el área de investigación, ahí no aparece en la vista y si nosotros tomamos la vista vamos a darnos cuenta que no está. Pero a veces, a través de la vista, detectamos una cosa más importante, que son las reuniones que mantuvieron los inspectores con el área penal. Y acá se empieza a ver las cartas en el truco del enemigo. Porque, ¿qué pasa? En un momento determinado, y por normas internas que tiene la administración tributaria, cuando el inspector empieza a olfatear que la causa puede terminar con un tema penal, está obligado a llamar a la gente del área penal, que depende del área jurídica de la AFIP, y ahí le empiezan a decir de qué manera, los abogados penalistas le dicen de qué manera tiene que empezar a preconstituir las pruebas para lo que va a ser la denuncia penal. Y esto a veces surge del expediente, con lo cual es un elemento importante para saber, para poder pedirlo. En nuestra práctica profesional, más de un contador nos dice, pero si no me dan la vista, y diría que hasta con miedo lo dicen. Este es un derecho del contribuyente. Así que la posibilidad que no lo den no existe. Obviamente, si llegara a esa posición y se recurre ante el superior, indudablemente la posición va a ser que en definitiva le va a tener que dar eso. Me pareció también muy interesante lo que nos planteó en materia de requerimientos Alberto. Y agregaría una cosa más. Muchas veces en los requerimientos nos piden información que está en poder de la AFIP. Claro. Esto pasa continuamente. Y si uno entra en confianza con el inspector y dice, no, mira, haceme el favor, ¿sabes por qué? Porque si no yo tengo que pedirlo adentro y tardan 15 días y vos me lo das rápido. Bueno, volvemos otra vez, la estrategia de fiscalización. Y yo quiero terminar con este tema. Cuando nosotros hablamos de los contribuyentes, de los profesionales y hablamos de los temas penales, está todo muy bien. Y nunca hablamos de los temas penales de los funcionarios. Y acá quiero decir que hay dos artículos muy importantes del Código Penal, 248, abuso de autoridad, 249, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Les quiero recordar que el inspector es funcionario público para el Código Penal y para la jurisprudencia, con lo cual, en más de un caso, las inspecciones o situaciones de los contribuyentes terminan con una denuncia penal, justamente el 248, por el abuso de autoridad que incurre. Mañana en la presentación vamos a ampliar este tema con algunos antecedentes jurisprudenciales. Uno de hace 2 días, donde la justicia determinó la prisión de 2 funcionarios de la administración tributaria justamente por el artículo 248. Así que, bueno, me pareció muy interesante la bajada que nos hizo Alberto en este tema. Sí, Gustavo. Perdón. Sí, gracias. Lo que nombraban recién del uso de la clave fiscal, de la responsabilidad de quien está registrado con administrador, ¿cómo se concilia esto con la práctica? Porque viene una asamblea, la asamblea elige un nuevo presidente o todo el directorio, se tarda un mes en transcribirla al libro, después hay que conseguir que firmen los accionistas que fueron designados para firmar, después llevarla al escribano, después a la inspección de justicia y recién después se puede ir a la AFIP. Bueno, ¿qué se hace en todo ese tiempo? Justamente este es uno de los temas que pone de manifiesto a aquel a quien le quieren adjudicar la responsabilidad. Porque precisamente si no dejamos en una situación en que la compañía deja de presentar las declaraciones juradas. Lo que el FIC, inclusive en la práctica,
si uno quiere dar de baja al administrador de relaciones, lo que nos dicen es, no te puedo dar de baja hasta que no des de alta. Bueno, lo que dicen los antecedentes es que el único que tenía el derecho a presentarse ante la AFIP para solicitar la baja como administrador de relaciones era el administrador de relaciones. Y entonces deja, de alguna manera, para preservar su responsabilidad, esto es lo que se plantea. Si vos querías haber preservado tu responsabilidad, te tendrías que haber presentado ante AFIP y vos haber renunciado a tu rol de administrador. Vos no lo hiciste, la empresa continuó utilizando tu clave, vos sos, de alguna manera, responsable solidario. Clarísimo, pero tampoco serviría que el presidente saliente autorizara al presidente entrante, porque el administrador nacional sigue siendo el mismo. No, lo único que puede hacer el presidente saliente es renunciar él como administrador de relaciones. Y entonces deja a la empresa en una situación donde se le va a dificultar presentar las declaraciones juradas. Pero llevan al extremo a decir, bueno, si vos no querías tener responsabilidad, sino en ese periodo en el que sos responsable, porque siguen utilizando tu clave fiscal, y bueno, revisá las presentaciones porque el responsable sos vos. Lo están haciendo con tu quit y tu clave fiscal. De hecho, en muchas de estas causas, el contribuyente no sabía que le estaban usando la clave fiscal, porque desconocía que, en definitiva, bueno, seguía él presentando. En aquellas causas donde el contribuyente pudo acreditar que él no presentaba las declaraciones juradas y se la presentaba a la contadora sin que él supiera que se estaba utilizando su clave, en ese caso la causa de alguna manera resultó a favor del administrador de relaciones. Pero fíjense en que es algo que se comienza a levantar y se empieza a consolidar y justamente revierte en la carga de la prueba, es decir, bueno, demostrame vos que había un elemento que pudiera justificar de que no eras quien presentaba las declaraciones juradas, porque desde el sistema a mí me acusa que sos vos el que la presentás. O sea, se está consolidando una práctica que es imposible. Se está consolidando una doctrina. No se puede hacer esto que están diciendo. Obviamente que esto requiere tal vez un debate mucho más amplio, porque hoy el fisco muchas veces para imputar responsabilidad penal está analizando desde qué IP se transfieren las facturas. Y entonces uno podría decir, mirá, yo como administrador no era el que las enviaba. Fíjate la IP que se usaba para mandar las declaraciones juradas y vas a ver que no es ninguna IP mía. Bueno, esto todavía no se está poniendo sobre la mesa porque parece descabellado, yo creo que parece descabellado, por eso no se va a fondo, de que solamente porque me utilicen la clave fiscal me asignen la responsabilidad. Pero bueno, seguramente va a ser un tema que también se va a considerar porque se está consolidando esta doctrina. Gracias. Yo quería despedirlo ya, Alberto, porque sé que está con vuelo ahora, así que está en tiempo de descuento. Alberto, muchas gracias. Un aplauso para... Gracias. Gracias. De todas maneras, nos quedamos unos minutitos más si ustedes quieren cerrar algunas inquietudes. Sí. Yo quería agregar algo cortito, justo a lo que decía Alberto, que habría un procedimiento práctico, quizás un poco hasta bruto, pero el presidente podría cambiar su clave fiscal y con eso bloquear la posibilidad de que cualquiera le siga presentando declaraciones juradas a él como administrador de la empresa. Exacto, sí. Sí, yo creo que el tema es tomar las decisiones para minimizar las situaciones de riesgo que puede correr la persona como responsable, ¿no? Como hay 4 o 5 cosas que mira la AFIP, bueno, buscar la forma de minimizar eso. El tema que planteó Gustavo es un tema que en la práctica no tiene solución. Hoy no tiene solución. Pero si esa persona que además tenía el uso de la firma bancaria, lo sacaron, le revocaron el poder. Bueno, son todos elementos que puede contribuir para su posición, ¿no? Sí. Sí, Humberto, ahí hablaron hoy sobre las medidas preventivas que pasaron a tener rango legal después de la última reforma, como por ejemplo el caso de la suspensión de la quit
y el caso de la imposibilidad, por ejemplo, de emitir facturas, que sabemos todos que más que una medida preventiva es una sanción, es un castigo que se le aplica a un contribuyente sin que tenga el derecho a ofrecer su descargo, su defensa, y eso obviamente que es absolutamente ilegal, incorrecto, inconstitucional, todos los que quieras. Ahora, en el caso de la ley, la normativa establece un procedimiento para recurrir ese acto administrativo de 74. Exactamente. Pero sabemos todo que, primero, que el efecto es devolutivo y segundo, los plazos también que pueden ocurrir en ese tiempo. Mientras tanto, el contribuyente no puede facturar, no tiene quit, o sea, es la muerte de ese empresario o ese contribuyente. La posibilidad de, ante ese acto administrativo, recurrir a la justicia por medio de un amparo con una medida cautelar, sin agotar la instancia administrativa previa, que sería lo correcto, diríamos. Hay casos, hay un montón de jurisprudencia ya en la Argentina que están haciendo lugar a medidas cautelares, pasando por alto el proceso que establece la norma, de manera de poder reactivar ese quit o la posibilidad de emitir factura, porque es obvio, es una sanción encubierta. Está claro, el tema es un poco más complejo porque en realidad lo que hizo el legislador es autorizar a la administración tributaria a dictar ciertas medidas que antes se adoptaban porque estaban reglamentadas pero que no tenían base legal. Y como muchos jueces, no todos, pero una gran mayoría determinó que esos procedimientos eran inválidos, eran nulos totalmente porque no tenían base legal, la respuesta es esto, es la introducción del artículo. Ahora, yo creo que la FIB acá se equivoca porque parte de la base que como tiene la autorización hace cualquier cosa, que esto es lo que pasa hoy. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica comienza con una fiscalización al contribuyente. Como consecuencia de la fiscalización se lo incluye en la base APOC. Y como consecuencia de la base APOC se lo suspende en la quit. Este es todo el procedimiento. Pero de todo esto, el único que tiene procedimiento reglado del artículo 74 es justamente la inactividad de la quit, no el otro tema. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Se presenta con un amparo. Pero ya que está, viene a cuestionar las dos cosas. Viene a cuestionar la inclusión en la base APOC y viene a cuestionar la inactividad de la quit. En general, en la base APOC, todos los procedimientos que he visto, que son unos cuantos, ha fallado el contribuyente y la justicia no le da la razón. ¿Por qué razón? Porque el fisco aporta la documentación de la fiscalización y llega a la conclusión que no tenía capacidad operativa, que no tenía empleados, que no tenía esto, no tenía lo otro, con lo cual lo incluyen en la base APOC. Pero es distinto el tema de la quit. Es distinto el tema de la quit. ¿Por qué es distinto? Porque buena parte de la jurisprudencia lo que viene diciendo es que el contribuyente presentó el recurso 74 que tenía que haber respondido la FIB y no respondió. Entonces, ¿qué hace el juez? Suspende todo el procedimiento y le obliga a la FIB a que vuelva a darle la quit hasta tanto resuelva el fondo del asunto. O sea, resuelve el 74. Y después viene la otra discusión, que es la legalidad de la norma. Porque acá, en una pregunta que está haciendo alguien que está de forma virtual, hace una pregunta similar. Dice, bueno, pero en este caso se dio la autorización, pero esa autorización no es inconstitucional porque está afectando la capacidad y la facultad de trabajo que da la Constitución. Bueno, hay una jurisprudencia, yo diría, minoritaria que se inclinó en ese sentido, ¿no? Y hay una jurisprudencia mayoritaria, yo diría esto de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Económico, que ha sentado una teoría distinta. Dice, esto de la inactividad, la suspensión de la quit funciona en casos extremos. ¿Cuáles son los casos extremos? Usina de facturas falsas. En los demás casos no funciona y revoca la posición de la FIB. Quiere decir que la justicia está dando cabida a través de los amparos a estos planteamientos.